mismas preguntas que antes de la escuela dominical. ¿Hay alguien despierto? ¿O estáis todos dormidos? Estamos concentrados en lo que vas a decir. ¿Concentrados en qué? Estoy bien. En lo que vas a decir ahora. Muy bien, vamos a Santiago, el capítulo 1. Epístola de Santiago, el capítulo 1, los dos últimos versículos, versículos 26 y 27. Amén. Que leen así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Vamos. Padre hermano, pedimos tu ayuda en estos momentos. Primero, para entender bien lo que tú quieres decirnos, para poder comunicar las verdades contenidas en estas palabras a todos los aquí presentes, incluyendo al servidor. También que estemos prontos para oír y hacer y darnos en la paz. Todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Empiezo con una pregunta. ¿Qué es la religión y para qué sirve? ¿Qué es la religión y para qué sirve? El diccionario de uso del español de María Moliner tiene dos acepciones en su definición para la palabra religión. Primero, conjunto de creencias sobre Dios y lo que le espera al hombre después de la muerte, y de los cultos y prácticas relacionados con esas creencias. Cada sistema distinta de creencias y prácticas de esa clase. Por ejemplo, la religión cristiana, budista, maometana, etc. Segundo, se aplica a las cosas que se practican o se guardan con respeto o veneración. Y da este ejemplo. Tiene la religión de la justicia, de la palabra dada, etc. Pensar en eso. Si vamos al griego original, el vocablo traducido religión, esteía, significa observación ceremonial, según Strong, religión en su aspecto externo, según Vine, adoración religiosa, sistema religioso, religión, piedad, según Moulton. Y a propósito, Moulton cita este texto para respaldar la definición que ha dado. Se ha traducido este vocablo con las palabras religión y culto.
religión y culto en el Nuevo Testamento. Aparece aquí 2 veces, versículos 26 y 27. Aparece en Hechos 26, versículo 5, en el contexto del testimonio de Pablo delante de Agripa, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. También se encuentra en Colosenses el capítulo 2, versículo 16, pero ahí traducido culto. Nadie os prive de vuestro premio aceptando humildad y culto a los ángeles. También encontramos en este texto la palabra religioso, que viene del vocablo frescos, no frescos, frescos. ¿Sí? Y significa ceremonioso en la adoración o piadoso, según Strong, cuidadoso en el aspecto externo del servicio divino, según Vine, ocupado con observancias religiosas, según Moulton. Y solamente se ha traducido con la palabra religioso y solamente se encuentra en este texto. Resumiendo todo esto, religión es algo externo. ¿Okay? Señalan a la religión como algo externo y ceremonial. ¿Es esto lo que busca Dios en su relación con el hombre? Con el ser humano. Vamos a Juan, el capítulo 4. De hecho, son las mismas palabras que empezó citando el hermano Francisco antes. Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Busca Dios la religiosidad en nosotros? No. No está buscando la religiosidad. Dios quiere que el hombre le adore en espíritu y en verdad. Sí. Pero lo que he descrito antes es lo que Jacobo describe aquí en esta epístola, en estos dos versículos. Y lo describe como posiblemente algo que puede ser pura y sin mácula delante de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado y no sacar un texto fuera de su contexto para decir algo que no tiene nada que ver. Así que vamos a examinar el contenido del texto, y si tengo tiempo, algo que dudo, vamos a ponerlo dentro de su contexto inmediato y también vamos a ver el contexto global. Es posible que tengamos que hacerlo el mes que viene. Así que veamos primero a la persona, el hombre que se cree religioso. Versículo 26. Si alguno
se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, vacía. Ahora, nota la calificación. El que se cree religioso. El que se cree religioso. Ahora, vamos a la calle, fuera de este cuarto, y vamos a llevar una encuesta con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Te crees religioso? ¿Te crees religioso? Ahora, si fuera yo un hombre de apuestas, que no soy, yo apostaría 1,000 euros de que por lo menos la mitad de las personas encuestadas dirían que sí. El hombre, casi por naturaleza, se cree religioso. Pero nota un requisito para poder considerarse religioso. ¿Qué es el requisito impuesto por Dios? El de refrenar la lengua. Y me pregunto, todas estas personas encuestadas, que han dicho que sí, tienen control absoluto sobre su lengua. ¿O duda? Refrenar quiere decir ser el que dirige el freno. Es decir, frenar. ¿Cuántos habéis conocido el mundo del caballo? Algo del mundo del caballo. ¿Alguien? ¿Alguien más que el pastor? ¿Para qué sirve el freno en el caballo? Para dirigir el caballo. De ahí la definición, el que dirige el freno, el que toma la decisión. Conducir mediante una brida, montar bajo control. Ahora, vemos que Jacobo utiliza el mismo vocablo que está utilizando aquí en el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 2. Santiago 3, 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. De la conexión. El que sabe controlar su lengua también sabrá controlar su cuerpo. Si alguno no ofende, este es varón perfecto. Este versículo se encuentra dentro de un comentario bastante largo sobre el uso de la lengua. Del peligro que presenta la lengua. Describe la lengua como un pequeño fuego. Más adelante en el texto, como un pequeño fuego, capaz de quemar todo un bosque enorme, en el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí
¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Lo más alarmante es lo que viene un poco más adelante, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser domado, llena de veneno mortal. Ningún hombre es capaz de controlar la lengua. Esta mañana en la escuela dominical hablamos sobre mencionadas varias imposibilidades para el hombre en sí. De hecho, ninguno de nosotros, bajo nuestro propio control, será capaz de controlar perfectamente la lengua. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos dejamos gobernar por las emociones del momento. ¿No es verdad? Si ningún hombre es capaz de controlar la lengua a la perfección, y para ser considerado un hombre religioso hay que hacerlo, ¿cuántos de estos encuestados que han dicho que sí, soy una persona religiosa, es de verdad una persona religiosa? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Todos? Ninguno. Ninguno. Entonces viene en juego la próxima frase. Engaña su corazón. Sino que engaña su corazón. Engaña a sí mismo. Así que de estos encuestados que han contestado que sí soy religioso, ¿cuántos de ellos están engañándose a sí mismos? Todos. ¿Y qué significa todos? Cada uno sin excepción. ¿Verdad? Por tanto, hemos de concluir que todas estas personas son culpables de esto, de engañarse a sí mismos, de engañar a su corazón. Además, un número importante de estas personas creen que por hacer ciertas buenas obras están ganando favor con Dios. Vamos a Isaías capítulo 64. Sé que ahora esto no es un cuadro muy bonito. Isaías capítulo 64. Y el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, como suciedad, y todas nuestras justicias, buenas obras, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron con el viento. Comparamos esto con Romanos capítulo 3, el versículo 6. Perdón, versículo 20. Romanos 3, 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
adelante Pablo dice que no hubiera conocido la ley si no fuera por la ley. Isaías aplica al pueblo de Israel en particular algo que se puede aplicar a todos nosotros, los seres humanos. Delante de los ojos de Dios, nuestras justicias, todas ellas, todas las buenas obras, como si fueran un trapo de inmundicia, extremadamente sucia. Todas las justicias, cada una, sin excepción. ¿Estás aprendiendo? Luego Pablo dice igual, explicando que ningún ser humano será justificado delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley. Cumplir lo contenido en una lista de quehaceres, por ejemplo, como asistir a los cultos de la iglesia o de una iglesia, ser miembro de una iglesia, dar limosnas a los pobres, podría alargar, etc. El hombre natural solamente puede ganar favor con Dios por reconocer que es un pecador, separado de él, arrepentirse, confesar su pecado a Dios, creer que el sacrificio hecho por Jesús fue suficiente y es suficiente como para pagar por el pecado y así ser reconciliado con Dios. Romanos 3:24, 3:28, Efesios 2, 8, 9. Entonces, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? La misma que Jacobo. La religión de tal es vana, vacía. Todos los ritos observados, toda la ceremonia religiosa, vanidades, vacíos que no tienen ningún valor. No mejora para nada el estado del practicante delante de los ojos de Dios. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mancha. Así que estas palabras indican que hay dos obras que son puras y sin mácula delante de Dios. Primero, vamos a ver lo que significan estos dos términos, pura y sin mácula. Vienen de vocablos que tienen definiciones, significados muy parecidos. Kataros, el vocablo traducido pura, significa limpio, según Strong, puro por haber sido limpiado, según Vine, y Moulton simplemente combina las dos definiciones. Amiantos, el vocablo traducido sin mácula, significa incontaminado, puro, según Strong, libre de contaminación, según Vine, o puro, sincero. En referencia otra vez a este versículo en particular. Así es como Dios, por medio de la pluma de Jacobo, ha descrito la religión de quien hace lo siguiente: visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora, eso significa pasar tiempo con personas que no tienen, o tienen muy difícil, están pasando por tiempos difíciles, no tienen muchas personas con las cuales pensar, o en las cuales pensar, o buscar ayuda. Es probable que el hombre religioso lo haga pensando que así está ganando favor con Dios. Ahora, el hijo legítimo de Dios lo hace como una expresión de su amor para su Padre Celestial, por todo lo que Él ha hecho por él. Una expresión de gratitud no para ganar puntos, porque a fin de cuentas con Dios no se puede ganar puntos, no se puede ganar favor. Más adelante vamos a ver algunas cosas sobre el tribunal de Cristo. Guardarse sin mancha del mundo. Otra imposibilidad. Guardarse sin mancha del mundo. Se refiere a una limpieza total de todo lo que puede contaminar o manchar el individuo. ¿Y quién es capaz de hacer eso? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué solamente contestan las mujeres? Era igual en la escuela dominical. Contestaban las mujeres. ¿Qué pasa con los hombres que no tenéis opinión? ¿Tenéis opiniones, sí o no? Amén. Y vosotros sabéis a qué valor tienen las opiniones, ¿no? Todos tenemos derecho a las nuestras, lo cual significa que todos tenemos el mismo derecho de estar equivocados, ¿verdad? Porque es el valor que tienen las opiniones. Desconozco a la persona que ha sido capaz de hacer esto a la perfección. Yo desde luego que no. Y no creo que soy tanto peor que Juan, por ejemplo, que John. Okay. ¿A quién cree que puede ganar el favor divino suficiente como para formar parte de su familia, de ganar entrada en el paraíso? Le espera una gran decepción. Ahora, vamos a intentar por lo menos meter esto dentro de su contexto inmediato. Y para esto vamos atrás al versículo 16. Santiago, capítulo 1, y el versículo 26. 5 palabras en el español. Amados hermanos míos. ¿A quién está? No. Qué bendición ser amado hermano de Jacobo, ¿verdad? Amados hermanos míos, no erréis, no equivocarse, no os dejéis engañar, sino el que engaña su corazón. No os dejéis engañar. Ok, pensar en esto un momento y me parece bastante obvio que tiene en mente algunas cosas sobre las cuales podemos estar engañados o engañados. Primero, versículo 17. Todo
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De dónde vienen los dones, los regalos mejores? Del Padre. De Dios. De Dios. ¿Y cuál es el mejor regalo que cualquier hombre podría recibir? La vida eterna. Amén. Es un regalo preparado para nosotros por Dios y que recibimos simplemente por creerle a Él, porque Él ha prometido salvar a todo aquel que en Él cree, todo lo que Él cree. ¿Ok? Todo bueno y perfecto viene de Dios. Tiene a Dios como su fuente. ¿Sí? Versículo 18. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Otra vez, esto va un poco más específico. No solamente todo el regalo, sino específicamente el regalo de la salvación. De la salvación. El nuevo nacimiento es uno de estos dones, regalos perfectos, preparados o hechos disponibles al ser humano por Dios. Y solamente por Dios. No hay nada que el ser humano puede hacer para mejorar este regalo perfecto. De otra manera no sería perfecto. Un regalo hecho posible por el sacrificio hecho por Cristo a nuestro favor en la cruz. Por religioso que sea el hombre, jamás podrá mejorar este regalo. Esto jamás podríamos mejorar este regalo por religiosos que pensemos estar o ser. Este regalo tiene como fundamento un sacrificio perfecto. El sacrificio del único hombre que jamás ha vivido en este mundo una vida sin pecado, una vida perfecta. Y Él se ofreció, se dio a sí mismo en sacrificio por ti y por mí. Amén. Y por ser perfectamente perfecto, es completamente suficiente. Amén. Ahora, versículos 19 y 20. Vamos uno por uno, más o menos, en este contexto. Por tanto, el hombre, especialmente el Hijo de Dios, debe utilizar sus dos oídos más que su lengua. Versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, estos dos versículos coincidan o se coordinan muy bien con el contenido del versículo 26
y con lo que hemos leído en el capítulo 3. ¿Qué dice el versículo 26? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Luego vamos otra vez, capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, de controlar todo el cuerpo. Versículos 5 y 6, así también. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque entiende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Así que no es lo que, igual como dijo Jesús, no es lo que comemos, lo que entra en el cuerpo, lo que contamina, sino lo que sale de ahí. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Son muchas las ocasiones cuando las emociones suplantan la lógica y nos estimulan a decir palabras que jamás diríamos o utilizaríamos en situaciones más calmadas. Es interesante este símil entre la lengua y el fuego. Pensamos un momento en las dos cosas. El fuego. Utilizamos el fuego para calentarnos. Es un uso útil, bueno, positivo, ¿verdad? También utilizamos el fuego, si tenéis una cocina de gas, para cocinar los alimentos. Un uso bueno, ¿no? Muy bien. Pero el mismo fuego, en el sitio equivocado, puede quemar cientos de hectáreas de bosque, cientos de años de crecimiento vegetal. Y la lengua no es nada distinto. Podemos usar la lengua para apaciguar o para levantar los ánimos malos. Versículo 21. Versículo 21 dice, vamos a ver, tengo que volver. Versículo 21 dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Resumiendo, la salvación del alma es por la palabra de Dios. Hemos hablado de esto también en la escuela dominical. El primer mandamiento para el hombre es ser salvos de esta perversa generación. Hechos 2:40. Ser salvos. ¿Dónde escapado otro? El verbo ser ahí es un imperativo, es un mandato. Por eso he dicho, el primer mandamiento que tiene que hacer el hombre es ser salvo de esta perversa generación. Ahora, es imposible leer las Escrituras sin darse cuenta, sin verse pecador. Amén. Amén. Amén.
y por tanto sin esperanza en este mundo. Esto queda evidente empezando desde Génesis al capítulo 3 y sigue hasta el final del Apocalipsis. Vemos una y otra vez historias, explicaciones de que todos nosotros somos pecadores por naturaleza. Amén. Una naturaleza que hemos recibido de nuestro padre Adán. Amén. Ahora, el primer paso de obediencia después de esto, después de verse pecador, la perversidad que hay en nosotros es el arrepentimiento. Vamos a Lucas el capítulo 3. Dos versículos. Dicen lo mismo. Lucas el capítulo 13, versículo 3. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 5. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Después de verse pecador, hay que arrepentirse. ¿Qué significa eso? Significa un cambio radical. Por ejemplo, si estoy andando por el pasillo y a ver si puedo bajar. Pues si bajo por aquí, estoy andando en dirección hacia el luz. Si me arrepiento de mi paseo, ¿qué hago? Me doy la vuelta y voy andando en la dirección opuesta. Ahora, tenemos que arrepentirnos en cuanto a nosotros mismos. Yo no soy tan bueno como me gustaría pensar. ¿Ok? Tengo que admitir que soy ese pecador que está descrito en las Escrituras. Y luego tengo que arrepentirme en cuanto a mi actitud, en cuanto a Dios. Hay muchos en este mundo que piensan en Dios como este Padre severo que le encanta castigar, disciplinar a su creación. No. Dios nos ama y nos ama tanto que ha dado en sacrificio a su propio Hijo por nosotros. Así que tengo que arrepentirme. Y simplemente tener su promesa. Creer que Él quiere que sea hijo suyo. Y quiere darme esta vida eterna. ¿A quién no ama Dios? No hay nadie a quien no ama Dios. Él ama a lo que nosotros consideraríamos al pecador, peor pecador del mundo. Y con el mismo amor como ama a cualquier otro. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación es por la palabra de Dios. 1 Corintios 1:21, por la predicación, la locura de la predicación, la comunicación de la palabra. El Espíritu Santo utiliza al Hijo de Dios
espiritualmente a los hijos de Dios espirituales para comunicar las buenas nuevas del Evangelio. Así da vida a esa persona, Efesios 2:1, con el fin de que tenga la habilidad para que sea capaz de confiar en Él, porque por la gracia de Dios sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Efesios 2:8 y 9. Y luego espera de nosotros que hagamos lo que fuimos creados para hacer, las buenas obras. Efesios 2:10. Todo por la palabra de Dios. Ahora volvamos a Santiago capítulo 1, los versículos 22 a 25. Dios nos ha dado su palabra con un propósito, además de para salvarnos, para enseñarnos que somos pecadores. También ha dado su palabra para ser obedecida. Para ser obedecida. Versículos 22 a 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor solo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Okay. ¿Cuál fue el primer mandamiento para el hombre? Ser salvo. Hechos 2:40. ¿Qué es el segundo? El arrepentimiento. Okay. El arrepentimiento. Ahora, en el mismo momento, cuando el hombre deposita su fe en Cristo como Salvador, recibe de Dios su adopción como hijo adulto. Juan 1:12. Es adoptado como hijo adulto de Dios. También Gálatas 4:5 y Romanos 8:15. Y además recibe por lo menos un don espiritual. Por lo menos un don espiritual para ser utilizado en la iglesia local para su edificación, no la de los hijos, es hijo de la iglesia. Amén. Vamos primero a los Corintios 12. Primero a los Corintios 12, versículos de 4 a 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, es decir, este don espiritual, para provecho. No provecho personal, sino provecho de los demás, de la iglesia. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría y sigue.
Empiezo con el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía se conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Teniendo diferentes dones. No todos tenemos el mismo don. Tenemos diferentes, distintos dones con el propósito de que toda la iglesia sea edificada. Para provecho de toda la iglesia. Hay algunos que has mencionado aquí que tienen el don de servir. Personalmente creo que Pablo tenía el don de servicio. Le encantaba servir a los demás. Hay algunos que tienen el don de la administración. Saben bien administrar sus bienes. No estoy seguro si tengo este don o no, porque bien. Hay algunos que tienen, está mencionado aquí, el don de la enseñanza. De hecho, el pastor que tenía en la iglesia militar me dijo que yo tengo este don, no sé. Espero que sí. Me encanta la enseñanza. La predicación es otra cosa. Si hace misericordia, si tiene el don de la misericordia, que lo demuestre con alegría, dice el apóstol aquí. Así que hay diferentes dones, y con propósito, o a propósito, de que toda la iglesia sea edificada. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios el capítulo 4, el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Otra vez dice lo mismo. Primero de Pedro capítulo 4. Primero de Pedro capítulo 4. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más de lo mismo. Ahora, no veo nombrado en ninguno de estos textos, ni he visto jamás al Hijo de Dios que de verdad tiene el don de ocupar sitio en una silla. ¿Vais por donde voy? ¿Veis por donde voy? El que obedece a Dios y a su palabra, el que es hacedor de la palabra, tiene la promesa de la bendición de Dios sobre él. Pero tenemos que tener cuidado. No metemos a Dios en una casilla, diciendo que la bendición tiene que ser de este tipo o dado de esta manera. Dios es quien decide. Y Él da cuándo
como Él quiere. Si fuéramos a llevar esto a su contexto de toda la Biblia, veríamos las mismas cosas. Que la salvación no se puede ganar. El joven que se acercó al Señor preguntando qué debo hacer para heredar la vida eterna, se equivocó en dos cosas. No hay nada que podría hacer y tampoco se lo puede heredar. Mis hijos no son hijos de Dios por ser hijos míos, ni los tuyos, los vuestros. Si son hijos de Dios, es por la misma gracia de Dios que me salvó a mí, y ellos han sido salvos. La salvación es un regalo de Dios, un regalo perfecto, Amén. que no se puede mejorar. Así que todas estas religiones que dicen, bueno, sí, Dios, Cristo murió por nuestros pecados, pero tenemos que hacer esto. No. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Un sacrificio perfecto para preparar para nosotros la salvación perfecta. Amén. Así que no sacamos estos dos versículos fuera de su contexto, ni inmediato, ni global, en un intento de decir que sí, hay cosas que se pueden hacer para ganar la salvación. Si fuéramos a sacar estos dos versículos fuera de su contexto, bien podría parecer que sí, porque desde luego hay obras que son puras y sin mácula delante de Dios, pero son puras y sin mácula si la persona que lo hace es puro o pura la persona y sin mácula, para empezar. Y solamente puede ser así por ser hijo de Dios. Y recuerda, cuando todos tenemos que aparecer, todos los hijos de Dios, aparecemos delante de Cristo en su tribunal, vamos a recibir una de dos notas. Aprobado. Cuando Él dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Esto es la nota de aprobado. Pero también existe la nota del suspenso. Salvo como si por fuego. Yo espero la nota de aprobado. Amén. ¿Y tú? Vamos a orar. Padre amado, te vamos a por tu palabra, por lo que nos enseña sobre nosotros mismos y sobre ti, de que tú nos amas a todos por eso, que has dado a tu Hijo en sacrificio perfecto para todos nosotros, sin excepción, y que este sacrificio será hecho eficaz para quien te cree. Cree que tú quieres salvar al hombre pecador, que no quieres que ninguno perezca, sino que todos puedan hablar de tu bien. Pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, que sea para su honra y su gloria.